Misha, fora! Està tancat perquè està plovent. Hola a todos. Esta semana ya sabéis que no tengo tiempo de grabar un tutorial para vosotros, pero de todas formas quería grabar algún vídeo para crear contenido, algo que fuera cortito. Misha. Hola a todos. Esta semana, como ya he dicho, no tenía tiempo de grabar un vídeo, pero quería igualmente crear un poquito de contenido para vosotros, algo que fuera fácil de hacer y que pudiera resultar de todas formas interesante. Me di cuenta que hay una duda que se repite en muchos de los vídeos del canal y desde hace ya algunos meses, y es que a muchos os gustaría saber qué significan los kanjis que aparecen en las katanas que hago, los tutoriales de las katanas que hago del anime de Kimetsu no Yaiba, que además algunas las tengo por aquí detrás. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas si te gusta el mundillo del cosplay, las manualidades, o te interesaría saber cómo hacer paso a paso cualquiera de las piezas que se ven por aquí detrás y muchas otras, y si no, que dejes un me gusta en el vídeo para que pueda llegar a más gente. Y dicho esto, comencemos. Como os he explicado, hoy vamos a hablar de los kanjis que aparecen en las katanas de algunos de los personajes del anime de Kimetsu no Yaiba, pero antes de ir directamente a ello creo que es muy importante que hablemos sobre el título y luego veis por qué. Kimetsu no Yaiba, cuyos kanjis os aparecen ahora por aquí abajo, ha sido traducido al inglés, como todos sabemos, como Demon Slayer, o al español como Guardianes de la Noche. No tengo mucha idea de lo que han hecho en Latinoamérica, sé que muchos de los que me seguís sois de ahí. La verdad, espero que hayan dejado el título original y que si lo han traducido lo hayan mejorado un poquito, porque lo que han hecho aquí en España con el título es meterle una puñalada. Vamos a comenzar traduciendo el título de Kimetsu no Yaiba de forma correcta y ya veréis por qué luego esto es interesante de cara a traducir lo que dicen las katanas. Aunque muchos de vosotros no sepáis japonés ni tengáis nociones básicas, voy a intentar explicarlo de forma muy fácil para que quede lo más claro posible y así también aprendemos todos un poco. En japonés y para frases así de cortitas es mucho más fácil traducirlas empezando desde el final. Ya está la gata aquí maullando. Misha. No. No. Quiere jugar. Misha, así no puk. Continuemos. Así que vamos a tomar la palabra Yaiba. Os dejo el kanji, la lectura en hiragana y en romaji para todos. Y vamos a traducir la palabra Yaiba como espada, corte, filo. Entonces, si ahora unimos las dos palabras que ya tenemos traducción, la katana, la espada, blade, lo que sea, de, no Yaiba, la katana de, y continuamos. ¿Qué más nos encontramos? Kimetsu. Kimetsu, si os fijáis, está formado por dos kanjis y los vamos a separar para que se entienda mejor. El primer kanji da la casualidad de que también es uno de mis favoritos, que es el kanji de Ki o Oni. Si nunca habéis estudiado japonés, el tema de las diferentes lecturas para los mismos kanjis os puede resultar, pues, ¿qué está diciendo esta loca? Pero un mismo kanji va a tener diferentes lecturas dependiendo de varias cosas. Nos quedamos así, con la copla que se dice aquí. Entonces, este kanji se puede leer como Ki, que lo vemos en la palabra de Kimetsu, o como Oni. Y si os digo que se lee como Oni, es mucho más fácil que muchos de vosotros sepáis ya qué significa. Y es que un Oni son estos ogros, entes malvados, demonios a fin de cuentas. Vamos ahora por el segundo y último kanji, que os lo dejo también por aquí, que es el kanji de Horobiru, Horobosu, Horobu, no importan las terminaciones, lo importante es el significado y es que significa destruir, demoler, extinguir, devastar, va por ahí la cosa, cuya lectura en kunyomi es este Horobiru, Horoboru, Horobu, que va cambiando, pero su lectura en onyomi es metsu, Kimetsu. Ya tenemos los dos kanjis de Kimetsu y todos juntos lo podríamos traducir como destruir demonios, aniquilar demonios, etc. Y la frase entera, Kimetsu no Yaiba, traducida del revés para que nos sea un poquito más fácil pues, de hacer. Espada de destrucción demoníaca, espada de aniquilación de demonios, la espada mata demonios, no importa. El título de Kimetsu no Yaiba ya te explica de por sí de qué irá la serie.
Incluso la traducción en inglés de Demon Slayer es un poquito más clara que la traducción que han hecho en castellano de Guardianes de la Noche. Señores que habéis hecho la traducción, es Kimetsu no Yaiba, no es Yoru no Hogosha, que creo que es Guardianes de la Noche. Es decir, no sé, ¿qué habéis hecho? Al final todos sabemos que con las traducciones haces lo que puedes, intentas adaptarlo a la región para la que estés traduciendo, pero si el título de Kimetsu no Yaiba ya te explica más o menos de qué irá el anime, si me pones Guardianes de la Noche, es que al igual es un anime que habla de porteros de discoteca, o sea, no lo sé, yo muy indignada cuando vi la traducción que hicieron, pero vamos a correr un tupido velo y vamos a por la traducción de las katanas, que al menos espero que ahí pues no lo ha destrozado nadie todavía. Como ya sabréis, algunos de los personajes del anime de Yoru no Hogosha tienen escritos en sus katanas 4 kanjis, y para poner el ejemplo, aquí tengo la espada que hice de Mitsuri, que os dejo un link arriba por si queréis ver su paso a paso. Pues bueno, aquí tiene sus 4 kanjis escritos y vamos a ver qué es lo que significan. Os dejo los kanjis escritos por aquí en pantalla, también el hiragana por arriba, y la lectura que sería Akime Satsu. Entonces, ¿por qué os he explicado al principio qué significa el título de Kimetsu no Yaiba? Pues porque quizá algunos ya os habréis fijado que hay 2 kanjis que nosotros ya los conocemos porque están escritos tanto en el título del anime como en lo que hay escrito en las katanas de los personajes, que son los kanjis de Oni y el kanji de destrucción, el Metsu, Kimetsu. Podemos decir que en realidad tenemos la mitad del trabajo hecha y solo nos queda conocer el significado de los otros 2 kanjis. Y vamos a empezar por los 2 del inicio de la frase, que es el Akki. Akki está compuesto por 2 kanjis, uno que ya conocemos, que es el de Ki, el de demonio, Oni, etc. Y otro que es el de Aku, que es el que os voy a presentar ahora. Aku lo podemos traducir como malo, malvado, odio, toda esta connotación negativa, ¿no? El evil en inglés. Entonces tenemos el Aku y el Ki, que si os fijáis, Aku, Ki, Akki, al unirse es como que la consonante se pega, además se coloca un tsu pequeñito, que es esta lectura que te hace enganchar la consonante antes de pronunciarla, el Akki, no aquí, no Akki, porque además aquí es otoño. Entonces, bueno, tendríamos como demonio, malvado, bueno, pues bastante fácil, ¿no? Vamos con lo que nos queda, que es el Me-satsu, que está escrito por 2 kanjis, de nuevo, uno de ellos ya lo conocemos, que es el de Metsu, y el otro kanji, que os lo dejo por aquí, que es el de Korosu, que significa matar. Personalmente, unir los kanjis de destruir, devastar, con el de matar es como un poco redundante, es como matar muy muerto, ¿no? Aniquilar, pero bueno, es así. Y la lectura es Me-satsu, también con este parón porque se pega la consonante al inicio. Así que ya lo tenemos todo para hacer la traducción completa de Akki Me-satsu, que sería entes malvados, demonios malvados, espíritus malignos y aniquilación, exterminio. Entonces, en las katanas de Kimetsu no Yaiba, la traducción de lo que se lee es aniquilar espíritus malignos, aniquilar demonios, aniquilar entes malvados, como lo queráis traducir. ¿Qué? ¿Tú qué? Y nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No sé si os ha gustado, si os ha parecido aburrido, si os gusta que haga este tipo de cosas un poco distintas entre tutoriales. Deseo que tengáis unos días geniales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Despedí?